gracias a la acción de los vasos y del corazón. Entonces vamos a hacer un minimísimo, mínimo, el mínimo mínimo, repaso de lo que es la fisiología del movimiento de, de la circulación, digamos. El corazón es el órgano que le aporta energía potencial y presión sistólica a la circulación de la sangre. La presión obviamente va disminuyendo desde que sale de la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta que llega de nuevo a la aorta, al atrio derecho, ¿sí? El lugar donde mayor presión tiene la sangre es en el ventrículo izquierdo y donde menor presión tiene es en el atrio derecho, ¿sí? Esto es por acción del corazón y de la contracción que, como dije hace un ratito, hacían los vasos arteriales gracias a esa capa muscular interesante que tiene. Y obviamente que en todo esto interviene el sistema nervioso autónomo, ¿no? Simpático y parasimpático. La aorta actúa como un reservorio de sangre durante la sístole, ¿sí? Y en la diástole la aorta vuelve al reposo, ¿sí? Y la sangre se redistribuye a todo el sistema. Y las venas, de las cuales no tendría por qué hablar porque esta es la parte de las arterias, actúan como vasos de capacitancia, ¿sí? De reservorio sanguíneo. Las arterias actúan como una bomba auxiliar porque, como dijimos, se contraen, manteniendo el flujo durante la diástole, ¿sí? O la presión diastólica. Las pequeñas arterias y arteriolas son responsables de la resistencia periférica. Entonces, las arterias, todas ellas son vasos de resistencia que son altamente elásticas y gracias a eso, por acción del sistema nervioso autónomo y el sistema neuroendocrino, mantienen la presión. ¿Vamos? Por otro lado, tenemos una circulación venosa, ¿sí? Las venas tienen una pared mucho más delgadita, de músculo liso, ¿sí? De alta distinsibilidad, fácilmente colapsables, las podemos colapsar haciendo presión, y tienen poca resistencia, bien diferentes a las arterias. Y la circulación venosa está influenciada por, obviamente, el ciclo cardíaco, muy influenciada, cuanto más cerca están del tórax, por la respiración, ¿sí? El flujo venoso aumenta en inspiración y disminuye en expiración. La resistencia periférica aumenta el retorno venoso, ¿sí? Fíjense, cuando estamos haciendo ejercicio, ayuda la masa muscular, sobre todo en los deportistas o en los animales que se dedican al deporte, la sangre fluye, vuelve con mayor eh, facilidad. A esto llamamos bomba muscular. Y incluso hay algunas venas, sobre todo de los miembros, que tienen válvulas venosas que hacen como de compartimiento para que la sangre no refluya y sea más fácil que vuelva hacia el corazón, ¿sí? Entonces las venas son vasos de capacitancia, gran distensibilidad, baja presión, son un reservorio sanguíneo, ¿sí? Vamos, fisiología básica, los mínimos detalles que tenemos que recordar para poder hacer Doppler, ¿sí? Esto lo vimos, flujo laminar, ¿sí? Es como el flujo de un chorro de sangre, ¿sí? O de agua en una manguera. La sangre se mueve en capas concéntricas, ¿sí? Que circulan a determinada velocidad, mayor en un flujo parabólico en el centro y menor en la periferia, ¿sí? Esto es por la fricción de las paredes de los vasos, de los vasos, ¿sí? Cuanto más pequeñito es el vaso, como dijimos, hay mayor proporción de la fricción de las paredes. Los flujos turbulentos, esto también más o menos que lo dijimos. Los flujos turbulentos se dan cuando tenemos vasos con direcciones, vasos con flujos, con círculos concéntricos de sangre que se mueven en distintas direcciones y distintas velocidades. Es caótico. Y generalmente en estos lugares es de alta velocidad, ¿sí? Y depende de la velocidad y el ratio de los vasos. Hay una relación entre la velocidad desarrollada y el diámetro del vaso, eh, que después vamos a ver, se llama ecuación de continuidad. Lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Cuando se produce este flujo turbulento, cuando tenemos cambios de velocidad, que puede ser por cambios de diámetros de vasos
o cuando hay lesiones en los endotelios, o cuando tenemos placas, o cuando tenemos trombos, o cuando tenemos tejido que invade dentro de los vasos, ¿sí? Por ejemplo, invasiones neoplásicas. Eh, es más común que se den estos flujos turbulentos cuando estamos en vasos grandes de altas velocidades, ¿sí? Imagínense, en un vaso angostito es difícil que se dé el flujo turbulento porque todos los círculos concéntricos van parejitos, van ordenados. Bien. Ahora vamos a ver las alteraciones hemodinámicas. El Doppler permite describirlas, ¿sí? Y percibir cualquier tipo de estas alteraciones, ¿sí? Pueden ser fisiológicas, curvas, bifurcaciones, ramificaciones, como dijimos. Pueden ser patológicas del vaso, por estenosis, dilataciones, masas, trombos, neoplasias, aneurismas, todos esos, o también pueden ser dentro de lo fisiológico en condiciones fisiológicas alteradas, como por ejemplo dijimos, en cuando un paciente está anémico o cuando está en un síndrome febril. Bien. Eh, Típico que se dé esto en el bulbo carotidio, ¿sí? Bien fisiológico. La, mm, la carótida viene de un diámetro y se abren dos y se forma un flujo turbulento, ¿sí? Y patológica, bueno, las dilataciones todo esto se repite. Acá les puse, este es del otro día. Miren, me tocó ver un bulldog inglés que no se quedaba quieto y respiraba así todo el tiempo. Por eso miren cómo esto no es blooming, no es que lo tenía mal seteado, es que el perro no se quedaba ni un poco quieto y con los ronquidos vibraba todo, ¿sí? Esta es la carótida derecha, ¿sí? Miren la carótida externa y la ramita, la carótida interna. Perdón, la carótida interna. ¿Sí? Carótida común, carótida externa y carótida interna. Miren el bulbo, ¿sí? Y esto era del lado derecho. Y del lado izquierdo, estas dos que son las patológicas, ¿sí? Tenía un, un tumorcito ahí metido adentro se iba como para la externa, por suerte, y beneficio para el perro, el tumorcito como que ocluía más la externa que la interna, ¿sí? Y también se continuaba en la bifurcación afuera. ¿Lo ven? Estaba perfectamente visto esto por una tomografía y me piden una, un Doppler para confirmarlo, ¿sí? Pero es bastante difícil porque el perro no se quedaba ni un poco quieto. Y acá lo tenemos con Doppler, miren, el tumorcito. Bueno. Entonces, también se dan en las curvaturas y o donde hay tortuosidades. Esto es, vieron como en las carreras de autos, la velocidad del lado de afuera es más alta que la del lado de adentro de una curva. Y esto se manifiesta bien en este vaso, la sangre como en un vaso de pequeño calibre. Cuando viene la curva se aplana un poquito y cuando termina la curva del lado de afuera presenta mayor velocidad. Entonces es normal encontrar del lado de afuera de un vaso una turbulencia si teníamos el vaso seteado como para medirlo en este lugar. ¿Se dan cuenta? Que también el seteo tenemos que tenerlo en cuenta si es que tenemos una curva en un vaso, ¿sí? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Esto también, por ahí no es una alteración patológica, sino que es una alteración normal, que se da en las curvas de los vasos, ¿sí? El perfil normal se transforma en perfil oblicuo, las velocidades máximas se desplazan hacia la periferia del vaso, ¿sí? Tenerlo en cuenta. En las bifurcaciones, en las curvas, mírenlo acá. Este vaso hace así. Miren, del lado de afuera siempre se vuelve turbulento. Acá cambia de rojo o azul porque cambia de dirección el vaso. ¿Sí? Y se vuelve turbulento en el lado de afuera de las curvas. ¿Lo ven? ¿Tiene un problema acá? No, cambia de velocidad. ¿Por qué? Se vuelve turbulento afuera porque el flujo del lado de afuera de la curva es más alto. ¿Sí? Tengamos en cuenta esas cosas. O acá, este es el caso típico de la bifurcación de la aorta en las renales. Del lado derecho, como la salida de la renal derecha es más suave,
podemos tener una turbulencia, pero que es más obvia en la izquierda, ¿sí? Arterias renales tienen menor área de sección que la aorta, obvio, y se presenta turbulencia y aumento de la velocidad, flujo divergente, en el momento en que salen, ¿sí? Esto no ocurre tan clarito en las ilíacas internas. ¿Por qué? Porque salen como que, no salen así como perpendiculares, sino que salen como que siguen el flujo. ¿Me entienden? ¿Vamos? Sí, sí, es por el ángulo con el que sale. Exacto. Bueno, miren, hermosa esta turbulencia que se da acá. ¿Es patológica? No. Es fisiológica porque cambia la dirección de la sangre como acá. Bien. Y esta es la famosa fórmula de continuidad la fórmula de la ecuación de continuidad. Miren que tengo que correr, ahí está, ¿sí? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo cuando hay una estenosis? ¿Sí? Q es flujo, V es velocidad y A es área. Entonces el flujo es igual a velocidad por área. Fíjense, en un ejemplo práctico. Si venimos por la 9 de julio, que de repente se angosta, y para que pasen 4 autos, ¿sí? Los autos acá en la 9 de julio tienen que ir a 60 kilómetros por hora. Pero para que pasen 4 autos en un minuto, ¿a qué velocidad tienen que ir si ahora el diámetro es más angosto y los autos pueden pasar nada más que de a dos? ¿Van a tener que ir a menor o a mayor velocidad? ¿Qué piensan? Para que se mantenga esta ecuación. Mayor. La A mayor mayor velocidad. velocidad. Entonces, en un análisis de una estenosis que vamos a ver ahora, nada, la velocidad cuando el diámetro para que pase ese flujo sanguíneo se angosta, tiene que necesariamente aumentar. Y ese análisis lo tenemos que poder hacer nosotros con el Doppler, ¿sí? El incremento de la velocidad circulatoria es proporcional a la severidad de la estenosis y representa la base del diagnóstico ultrasonográfico en la evaluación de las lesiones arteriales por oclusión. Miren, la sangre venía en la aorta, flujo normal, trifásico, bien alineados todos, bien brillante, con ventana espectral. La velocidad va disminuyendo. Mientras tanto, vayan pensando qué les pasa a ustedes si van manejando y llegan a un embotellamiento, que vendría a ser este. Entonces venían a gran velocidad, se acercan, va disminuyendo, se vuelve entre mono y bifásica, más monofásica que bifásica, ¿sí? Acá pasa a alta velocidad, pero ya en forma más bifásica, no trifásica, ¿sí? Y luego vuelve a disminuir, hasta que más alejado vuelva a ser normal. ¿Está claro? Ese análisis lo tenemos que poder hacer con el Doppler. ¿Qué pasa? A veces el espacio este es muy pequeño y el perro se mueve, se nos va, pero tenemos que tratar de hacerlo. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Entienden lo que se espera de un Doppler espectral? Sí. Bueno, Perdón, estenótico y postestenótico es monofásico. no, este es monobi, pero este es bifásico. ¿Cuál? No estás señalando. Sí, sí, acá, ¿lo ves? Este es bifásico, Ahí sí. Ah, el ok. de la derecha. Y este es, digamos que monofásico, tiene una fasecita en este gráfico. ¿Sí? Ok. En hemodinamia, bueno, índices Doppler, el índice de pulsatilidad y el de resistencia. El de resistencia es velocidad sistólica menos la de fin de diástole sobre la sistólica. Y el índice de pulsatilidad es sistólica menos diastólica sobre velocidad media. La velocidad media es la media de todas las velocidades en cada punto, ¿sí? No es la media matemática entre la sístole y la diástole, que es diferente, ¿sí? Y lo calcula directamente el equipo, tanto el IR como el IP. ¿Estamos? Se los nombro porque van a ver la aplicación esta tarde en riñón
y la semana que viene con el hígado con la doctora Guada. ¿Sí? Gaby, para medirlo en los ecógrafos, y vos ponés el caliper, lo medís desde el pico sistólico hasta el fin de diástole. Si lo haces en un ecógrafo, vamos a hacer el dibujito, tenés dos maneras de hacerlo. Supónganse que esta es la línea de base, perdón, mi pulso más o menos. Ustedes tienen que medir lo que pasa con este flujo, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? Tenés dos formas de hacerlo. O medir el pico sistólico y el pico de fin de diástole. Esa es una forma. Y la otra es hacerlo, pero ese les va a dar nada más que el índice de resistencia. O para el de pulsatilidad lo tienen que hacer con la media, ¿sí? Y dibujando toda la ondita. Para esto no hay que estar borracho, ¿sí? La tienen que dibujar así. Piqui, 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 piqui. ¿Estamos? Y con ese vas a poder calcular el de pulsatilidad y el de resistencia. ¿Sí? Ok, gracias. Por eso generalmente lo hacemos con dibujar. Pero podés elegir en el equipo si lo haces con dos medidas, pero solo vas a poder calcular el de resistencia, o con el trazo, y entonces calculás el de resistencia y el de pulsatilidad. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí, ok. Ahora, cuando tengo que salir de esto, siempre hago el libro. Perdón, Doc, ¿puede ser que el IP se haga de forma automática también en el equipo? Que salga de forma automática. O sea, algunos Hay equipos lo algunos, traen sí, para que lo tenés. haga Sí, automático y si no, vuelvo a hacerse en forma manual. sí, sí, puede ser. Hay equipos que lo hacen en forma automática. Pocas veces el automático, mi equipo cuando le digo que calcule el índice de pulsatilidad, o sea que tiene que ser con trazo manual o automático, pocas veces elige una onda parejita y va muy prolijo, entonces prefiero dibujarlo a mano que me quede así medio movido, ¿sí? El automático pocas veces se corresponde con el borde del perfecto, ¿sí? Puntero, no quiero, resalta pluma, ahí volvió la flechita. ¿Quedó claro? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Sí, Sandra? Sí. Bueno, y lo último para esto, y pasamos a seteo, tengan en cuenta que es diferente. La media matemática es como decíamos, un promedio entre estos dos, 38,86 más 34,77 dividido 2 es la media, es la que el equipo da como Tmax. Luego, la media espectral, ¿sí? La saca con el volumen de muestra máximo. O sea, poner un volumen de muestra que mida el máximo del espesor. Vuelvo a poner el cosito, el volumen de muestra. Si el vaso fuera así, esperen, que lo voy a dibujar. Ay, no. Aquí. Si el vaso es así, y quiero ver lo que pasa acá, lo pongo así, y el volumen de muestra máximo sería este, el que abarca todo el diámetro, ¿sí? Ese es volumen de muestra máximo, ¿sí? Da la media espectral. Y la media según LAM, se aplica para hígado, sobre todo para la vena porta, es trabajar con un volumen de muestra de 1/3 del diámetro como si esto fuera 1/3 del diámetro de este vaso, ¿sí? Y multiplicarla por 0,57, por este coeficiente. Y eso da la media, pero la media
Esto es para trabajar con la porta. Se los nombro nomás, son distintas medias y esto va a venir bien para la semana que viene para la porta, ¿sí? Recuerden esto para la semana que viene. ¿Qué es lo que dice acá, sí? La Tmax es la media matemática, ¿sí? Entre sístole y diástole o entre dos valores que tomemos, ¿sí? Esta es la media espectral, la de 21,72, y esta es la media calculada según este coeficiente, ¿sí? Trabajando con un gate o con un analizador de 1/3 del diámetro de este vaso. Lo dejamos para la semana que viene. Tengan en cuenta esto. Profe, Sí, Lu. la media matemática, ¿me lo explica de vuelta? La otra vez la entendí, Esta es pero una pavada. Esta es 38,86 más 34 más 34,77. Hacelo con la cálculo. Te da sí, casi 72, 70 y algo, 70 y bla. Dividido 2, esta es la medida matemática. está, ¿Sí? gracias. No, por nada. Vamos a salir del dibujador este, piqui, y me vuelve la flechita. Ven la flechita y pasa. Bien. Bueno, vamos al seteo. Tenemos un rato para abajo. Sí. Bien. A ver, de nuevo, insisto, para no volvernos locos, leemos el manual o lo consultamos con el aplicador, ¿sí? Tenemos que aprender a usar nuestro ecógrafo. A veces tenemos ecógrafos muy buenos y nosotros no sabemos todo lo que podemos hacer con él. Entonces tenemos que consultarlo en el manual, leer los manuales. Bien, nuestro objetivo es, tanto en el Doppler, en el ultrasonido bidimensional, o sea, en el blanco y negro, como en el color, tenemos que setear al equipo lo mejor posible para ver cosas muy bien, ¿sí? Fíjense, si no lo seteo bien, me puedo comer esta lesión muy chiquitita. Les puse una lesión dentro de un vaso porque estamos hablando de vasos. Entonces, tenemos que setearlo bien para poder ver esto, que a veces, si no lo tenemos bien seteado, nos puede pasar desapercibido. Estamos hablando acá de una lesión que medía 6 milímetros, ¿sí? Chiquitita. Bien. Este es el automático. ¿Quién me preguntaba del automático? Este es el automático. Y en este caso, como esto es mi carótida, yo estaba quieta, sin hablar, ¿sí? Y entonces pude hacer el automático, pero con un paciente que jadea, se mueve y qué sé yo, a mí el automático no me gusta porque mide medio como quiere, ¿sí? O sea, yo generalmente lo dibujo la onda para la pregunta que me había hecho Vanina, ¿sí? Sí, sí. Pero para dibujar la onda, ¿cómo le pones botón o directamente? No, mi equipo por default arranca midiendo así automático. Aprieto un botón que dice manual y entonces me permite dibujarlo. Ah, ok. Bien. Bueno, nosotros podemos modificar desde ya que con el trackball la dirección del cursor. Podemos modificar la posición del gate y la posición dentro del vaso y el volumen de muestra, ¿sí? Y el ángulo, ¿sí? ¿Y para qué? Para lograr una onda que me quede prolijita y que entre toda, ¿sí? Para poder medirla, que no presente aliasing, ¿sí? ¿Y qué vamos a medir? Nosotros podemos modificar también esto, en la línea de base, y vamos a medir la velocidad de pico sistólico y la velocidad de fin de diástole, marcando con 2 puntos, en forma mecánica o en forma manual, como querramos. ¿Mm? Pero tenemos que tener en cuenta todo esto. De esto ya hablamos, ¿sí? Se puede modificar esto. Generalmente no trabajamos modificando la línea de base del color, pero sepan que también algunas personas tienen como la premisa de que todos los vasos le queden para arriba de la línea de base. Entonces, a veces, para que esto siempre sea así, podemos dar vuelta
el positivo y el negativo del espectral, pero también podemos dar vuelta el color. Fíjense acá, esta es la manera en la que estamos acostumbrados a trabajar, y el cuarto dibujito es el que está dado vuelta. Eso se puede modificar, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver la elección del transductor, ¿sí? Como pasa lo mismo que pasa cuando vamos a hacer una eco bidimensional, ¿sí? Transductores de baja frecuencia a menores frecuencias, mayor penetración, mayor profundidad y menor definición. Así vamos a trabajar en el abdomen, ¿sí? Ahora, si vamos a hacer Doppler vascular de cosas que están más superficiales, nos conviene trabajar, igual que en abdomen, con frecuencias más altas, que va a tener mayor sensibilidad para detectar los flujos, pero va a disminuir la penetración. O sea, esta manera de trabajar la vamos a elegir para el abdomen en nuestro caso, y esta manera de trabajar la vamos a elegir para medir vasos que nos queden más superficiales. Por ejemplo, si queremos evaluar una femoral ante la sospecha de un trombo, o si tenemos que evaluar, como el otro día me tocó a mí, la carótida, ¿sí? Trabajamos con alta frecuencia, ¿sí? Los lineales tienen menor campo de visión que los curvos. En los curvos tenemos más en cuanto a la forma del transductor, ¿sí? Y siempre tenemos que buscar la manera de trabajar el vaso que nos toque trabajar o insonar de la manera más superficial posible. Y esto lo podemos lograr trabajando con distintos decúbitos por ahí, para tratar de que el vaso que debamos explorar con Doppler nos quede lo más superficial posible. ¿Estamos? Bien. Esto en cuanto al seteo, ¿sí? En cuanto a la frecuencia. Uno cuando empieza a construir la imagen para hacer Doppler vascular, tiene que partir del modo B. Entonces tenemos que tener la imagen más linda en modo B. La imagen más linda es aquella en la cual la luz del vaso nos queda negro, negro como el borde de la pantalla, bien anecogénico, ¿sí? Y una vez que tenemos la imagen re linda, le bajamos la ganancia, como dijo alguna de ustedes, alguna de las chicas, no me acuerdo quién, hay que bajar la ganancia para que el color se vea mejor, ¿sí? Trabajar con la frecuencia que corresponda para que se vea bien la imagen, y después bajarle la ganancia para ver bien negro la luz de los vasos y que se pinte mejor. Recuerden que la frecuencia a la que setearon el modo B no es la misma que la frecuencia a la cual va a entrar a transmitir el ecógrafo cuando pasen a color, ¿sí? Y la frecuencia en el Doppler, para hacer buen Doppler, es inversa a la velocidad de flujo. Es decir, si nosotros tenemos que medir velocidades de flujo altas, vamos a tener que trabajar con bajas frecuencias. Y si tenemos que medir velocidades de flujos bajos, vamos a tener que medir es inverso, ¿sí? A alta velocidad, baja frecuencia, y a baja velocidad, alta frecuencia. Lo tengo que decir de corrido porque si no me confundo. Entonces, velocidades altas, frecuencias bajas, velocidades bajas, frecuencias altas, ¿sí? Es necesario, muy necesario, conocer la velocidad del vaso que vamos a estudiar, ¿sí? Para eso les voy a dar esta tablita, que después si quieren se las paso para que lo vean mejor. Pueden sacar fotos, hacer capturas de pantalla, o esta parte de la charla que no se las había pasado, se las voy a pasar, así que quédense tranquilos, ¿sí? Tienen la mayor parte de los vasos que vamos a estudiar en veterinaria. Arteria celíaca, arteria mesentérica craneal, arterias renales, carótida, aorta, femoral, y acá no sé, esta es aorta, y ilíacas. Esta es aorta y esta es ilíaca. Está re chiquitita la letra, no lo ve. Está muy pixelado. Después se los paso. Les paso el trabajo también para que lo tengan. Y les dice de todas, la velocidad de pico sistólico, la de fin de diástole, el IR y el IP. Y dónde lo miden. ¿Sí? Es un resumen re lindo de todos los vasos, que lo hicimos con las chicas del servicio en un subsidio de investigación. La doctora Molina, la doctora Dana,
la doctora Silvia Rodríguez, Gaby López, Gaby Oribe dije, ¿no? Bueno, no me quiero olvidar de nadie. Todos, y el doctor Fede Curra trabajaba con nosotros en en este proyecto. Bien. Bueno, otra cosa. Tenemos, en cuanto al abordaje del vaso que queremos estudiar, tenemos que buscar la ventana más adecuada. O sea, si yo quiero medir este vaso, esta porta probablemente, no lo voy a incidir perpendicularmente. Voy a tratar de hacer presión, como habíamos dicho, con los cantos del transductor, ¿sí? Para lograr ponerme a el ángulo de insonación que necesito, que es 45 a 60 grados. Esto es lo máximo de ángulo que tengo que tener. Y entonces logro alinearme bien con esta porta, haciendo presión o cambiándole el decúbito al paciente, ¿sí? Ángulo de insonación correcto, 45 a 60 grados. Esto es incorrecto. Fíjense, pinta mal. Y también tener en cuenta esto en cuanto a la elección del volumen de muestra. Este dibujito me encanta. Estos son los flujos parabólicos que habíamos visto a media mañana. Fíjense, en un corte transversal vemos que cómo cambia la distribución de frecuencias de velocidades, ¿sí? Siendo que las velocidades más altas están en el centro del vaso, ¿sí? Si yo trabajo con un gate muy grande, como en este caso, voy a estar midiendo lo que pasa con el flujo de la sangre, el movimiento de las paredes y hasta inclusive si me voy muy lejos, voy a estar midiendo qué es lo que pasa con el movimiento, o sea, voy a estar haciendo simultáneo un vascular y un tisular, lo cual no tiene sentido. Tenemos que trabajar con un volumen de muestra adecuado para medir las velocidades del tipo de vaso que estamos estudiando. Acá voy a estar haciendo foco en las velocidades más altas, pero si lo ampliara un poco tendría un promedio más exacto, pero no tan grande tendría que ser como para que no involucre las paredes. ¿Estamos? Bien. ¿Sí? Tener en cuenta que puede pasar que si el volumen de muestra es muy grande, por ahí estamos midiendo una vena y una arteria, porque el paciente encima a nosotros se nos mueve. Entonces tendremos flujos como estos. Esto no es un espejo, esto es como en ese caso que les nombré que podemos tener el flujo arterial y venoso al mismo tiempo. Y esto es un error de técnica, ¿sí? Medir en este lugar. Tendríamos que achicar el gate y ponerlo en el vaso que corresponda que querramos medir. Bueno, 3/4 de lo mismo, trabajar con volumen de muestra muy chiquito o muy grande está muy mal en el espectral, pero también está muy mal en el color. Si yo trabajo con un volumen de muestra así de grande, se me va a pintar todo, ¿sí? Y probablemente no voy a poder hacer foco en lo que quiero ver bien, ¿sí? Trabajar con el volumen de muestra adecuado, aún en el color, no solo en el espectral. Perdón, Gabriela. Sí, Enzo. Entonces, para un vaso como el de la foto anterior, ¿sería de 1/3 del diámetro o eso solo para el hígado? Acá, Lo sí, en estándar. general sí se busca hacerlo, pero eso es, yo lo nombré puntualmente para que tengan la teoría necesaria para entender algunas cosas de las que van a hablar en la clase próxima respecto del aporte, ¿sí? Ok, genial, Pero gracias. vale para todos, ¿eh? O sea, lo La ideal verdad es 1/3. es que, sí, a ver, cuando querés trabajar con velocidades medias, la verdad que lo ideal es que vos pudieras tener todo lo que pasa en el vaso, Claro, y eso es medio ficticio también, porque en realidad, y tengo que hablar de nuestra realidad, es que muchas veces es difícil trabajar con un volumen de muestra grande en un vaso que es muy chiquitito, porque nuestros pacientes suelen ser pequeños y porque se mueven. Entonces claro. terminas midiendo cualquier cosa, ¿sí? Entonces, la de 1/3 es la que más probablemente, es la que sea probablemente más adecuada. Perfecto. Gracias, Gabriel. No, por nada, Enzo. Bueno, lo que les decía, nosotros acá, con un volumen de muestra para el color enorme, estamos obteniendo información de un montón de vasos que no nos interesa. A nosotros nos interesaba medir puntualmente, fíjense, es la misma imagen,
con un volumen de muestra cambiado. ¿A mí de qué me sirve todo esto? Yo quiero medir con mayor detalle esto. Y de alguna manera también oriento recursos del ecógrafo, porque hacer este barrido y obtener esta imagen al ecógrafo le cuesta, y entonces pierde definición lo que verdaderamente quiero ver. ¿Me entienden? Sí, sí, te entiendo. Porcentaje de sí negativo. Gracias. Bien. Bueno, la frecuencia de repetición de pulsos, acuérdense, la manejamos nosotros y por eso les recordé la tablita acá, la ajusta el operador y define la tasa o frecuencia a la que el transductor va a emitir pulsos de ultrasonido para muestrear. Y está relacionada en forma directamente proporcional con la velocidad del flujo que quiero evaluar. Siempre tengo que setear la frecuencia de repetición de pulsos en aproximadamente la mitad de la velocidad que tiene en forma normal el vaso que quiero medir. Si mide 60 habitualmente, lo tengo que setear en 30. ¿Me entienden? Bien. Cuando el PRF es bajo, pero los cambios de frecuencia y por lo tanto la velocidad de flujo que voy a estudiar son altos, me va a aparecer aliasing, ¿sí? Va a aparecer un flujo turbulento o aliasing, o sea, flujo para arriba y para abajo, o mosaico de colores, si estoy trabajando con un PRF bajo, ¿sí? El aliasing es el artefacto que ocurre cuando el cambio de frecuencia y por lo tanto la velocidad de flujo detectada por el transductor es mayor que el doble del Nyquist. El Nyquist es, o sea, el Nyquist en realidad es la mitad del Nyquist con el que tengo que setear al equipo, o sea, el PRF con el que tengo que setear al equipo siempre es la mitad de la velocidad del vaso que quiero estudiar. Esperen porque tengo acá un teléfono suena. Me voy a callar. Sí, callado el teléfono. Listo. Bien. Entonces, esto es importantísimo. Debemos conocer de antemano la velocidad más o menos normal del vaso que queremos setear. ¿Sí? Bien. Y lo mismo con las escalas de colores. Fíjense, si yo lo seteo con un PRF muy bajito, muy estrecho, va a manifestar aliasing, va a parecer que tengo un flujo turbulento, y si lo seteo con una velocidad muy alta, va a parecer que tengo un trombo. Y no es ni una cosa ni la otra. Por eso tengo que setearlo con la velocidad correcta, ni muy bajo ni muy alto. ¿Sí? Fíjense, misma imagen, mismo vaso, mismo momento, y lo seteé con una velocidad muy bajita y se pinta con turbulencia, parecería como que algo está pasando, ahí hay mosaico, o acá con una velocidad muy alta no se pinta, entonces parece que tuviera un trombo agudo ahí adentro de este vaso, y no es ni una cosa ni la otra, es que en los dos casos tengo mal seteado el equipo. Te hago una consulta, perdón, Sí, capaz Enzo. entendió Pava. O sea, el PRF se mueve en valores dentro del límite de la frecuencia del transductor, digamos, ¿no? Sí, para cada transductor. El límite te lo limita el transductor, sí. Claro, perfecto. Y el transductor con la frecuencia que estés trabajando, Dentro, claro, en Doppler. ¿me entendés? Perfecto. Bien. Bueno. Y lo mismo pasa para eso, pusimos un ejemplo para el color y ponemos un ejemplo para el espectral, ¿sí? La escala de velocidad es muy amplia. Lo seteo con una escala, un flujo que es bajito, que tiene, fíjense, si cada uno de estos es 10, tiene 20 o 30, y lo puse, y medirlo, ver qué pasa acá, está muy bajo. Y acá, perdón, está muy alto acá, y acá está muy bajo, ¿sí? Entonces, el mismo flujo, en el mismo momento, el mismo paciente, todo, ¿lo veo así o lo veo así? Y es un error de seteo. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que saber más o menos la velocidad normal del vaso que queremos evaluar. Aliasing. Bueno, esto es en cardio. Se los puse un poco a propósito.
Miren, tengo este aliasing. Y este aliasing no es por un problema de seteo, porque fíjense, está seteado hasta 200. Y acá está seteado hasta 61, o sea, hasta 1,5 metros, más o menos. Y sin embargo, tengo aliasing acá, y ya no me da más con este transductor. Entonces, por ahí a veces, y sobre todo si es en cardio, tenga que cambiar, fíjense que esto está hecho con un microconvexo, tenga que pasar al phase array para poder medir una velocidad que en realidad es más alta en ese lugar. ¿Me entienden? Este tipo de transductor con esta tecnología, phase array, me permite medir velocidades más altas. ¿Sí? A veces con ese transductor ya no podemos, tenemos que pasar a otro. ¿Me entienden? Esto Sí, sí. no se da en vascular, ¿eh? Se da solo en cardio. Bien. Bueno, aliasing. Esto es aliasing, hay que modificar la línea de base. ¿Podríamos modificarla acá la línea de base? Sí, lo que me conviene es cambiar el PRF y no modificar acá la línea de base. Acá sí podemos o modificar la línea de base, aunque creo que nos entraría muy justito, o le modificamos el PRF, ¿sí? Otra cosa importante es disminuir la profundidad del vaso que queremos estudiar, posicionando al paciente y también jugando con la alineación del transductor. Al modificar la línea de base, permite ajustar los aspectos del flujo, ¿sí? Se puede modificar tanto el espectral como en el color, ya lo dijimos, su modificación no cambia el rango de velocidades, ni el PRF. Si modificamos la línea de base, las velocidades máximas que podamos medir van a ser las mismas, nada más que van a estar distribuidas más hacia arriba o más hacia abajo según el sentido del flujo que estamos evaluando, ¿sí? Bajando la línea de base, reforzamos todos los flujos que se acerquen al transductor, y subiendo la línea de base vamos a priorizar todos los flujos que se alejan del transductor, ¿sí? Tanto en el color como en el espectral. Esto es lo de la línea de base y el color, que les repito, se puede hacer, pero habitualmente no lo hacemos. Y miren, modificando hacia arriba o hacia abajo la línea de base, el mismo vaso parece que se acercara o que se alejara. O sea que, ojo, ¿sí? El PRF sigue siendo el mismo. Lo que modificamos es la línea de base. Así que, ojo, por eso les digo, conviene con el color modificar el PRF, pero dejar fija la línea de base, porque podemos llegar a estas confusiones severas, ¿sí? Acá podríamos decir que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva porque el flujo en las venas va hacia el transductor, y acá diríamos que tiene un aliasing, o sea, no está ni bien esto ni bien esto otro. Bueno, lo de invertir el espectro, el mismo vaso, miren, para arriba o para abajo. ¿Para dónde es? Bueno, nosotros sabemos qué flujo tiene. Entonces, siempre no es algo que recomiende cambiar la dirección del color. Bueno, acá tenemos el dibujo de la vena y de la arteria, y acá el de la vena y el de la arteria. Y se dan cuenta que la vena y la arteria siempre están en el mismo lugar. Lo único que hice acá es cambiar el positivo arriba y acá el negativo abajo, ¿sí? Se dan cuenta que la dirección no tiene nada que ver con si es vena o arteria. Es una cuestión arbitraria, ¿sí? También podemos bajar la línea de base. Es el mismo paciente, lo mismo, nada más que si bajamos la línea de base nos queda todo el flujo para arriba y poniéndolo además bien para que no se insone una vena. Miren, lo de la línea de base, si la pongo acá estaba en realidad muy abajo, ¿sí? O en realidad muy arriba, tendría que bajarla un poquitito. ¿Para qué? Para que el flujo me entre y lo vea entero. Acá lo estoy decapitando, pero porque lo tengo muy arriba. Y además, como es un flujo venoso de baja velocidad, lo que tendría que hacer es cambiarle esta escala para verlo mayor. Tendría que hacer las dos cosas, mover la línea de base y cambiar la escala. ¿Ven? Son todas situaciones que se nos presentan todos los días, ¿sí?
Después lo del filtro de pared, también lo hablamos. Permiten ignorar las señales de baja frecuencia y alto ruido que provienen del movimiento, porque las paredes también se contraen, de las paredes del vaso. ¿Del vaso o de un vaso contiguo puede también enchastrarnos la imagen, ¿sí? Suelen venir prefijados por el fabricante, más o menos como les dije, entre 100 y 150, pero podemos modificarlo nosotros según el caso, ¿sí? Generalmente hay un filtro alto, medio y bajo, y trabajar con el medio está bien, es recomendable. Se aplica también separadamente en el Doppler color y en el Doppler espectral, ¿sí? Podemos modificarlo para uno o para el otro. Miren, filtro alto. No tengo ninguna imagen. Mismo paciente. Filtro 7. Filtro bajo, 0. Aparece esta imagen, ¿sí? No tenemos que... Ojo con el filtro de pared. Más del filtro de pared y ahora en el espectral. Filtro 488, filtro 15. Y entonces aparece todo esto que es artefacto, y acá no aparece nada. No tenemos artefactos, pero tampoco tenemos flujo. O esto, si ponemos un flujo de pared muy alto, nos perdemos si hay una deflexión chiquitita o negativa en este espectro, ¿sí? Muy alto está acá el filtro. Así es como hay que trabajar. Ángulo Doppler, ¿sí? Se aplica al espectral, sobre todo, más que al color, pero al color también, porque a veces podemos no tener color porque estamos incidiendo o estamos insonando una estructura perpendicularmente. Una vez que la imagen obtenida en la escala de grises es adecuada para medir la velocidad de flujo de dicha estructura, la manera fiable de hacerlo es ajustando el ángulo de Doppler, ¿sí? Por defecto, el ángulo asignado es 0, o sea, cuando el equipo arranca perpendicular, y nosotros el ángulo lo podemos modificar a 60 grados, tanto positivo como negativo, o con una escala que va de a 1 grado por vez, ¿sí? La verdad es que con usar el de 60 positivo y negativo es suficiente. Bueno, esto del ángulo viene por esto que habíamos visto esta mañana temprano, ¿sí? Sin corregir, miren esto, qué interesante. Sin corregir el ángulo, miren lo que da la velocidad máxima en este vaso. No importa, después todo el resto de las velocidades, pero la velocidad máxima da 26. Y si lo modificamos a 41 grados da 35. Fíjense cómo cambia la medición si trabajamos con un ángulo que corresponde o con un ángulo que no corresponde, ¿sí? Acá no lo corregimos, 0 grados. Y acá sí lo corregimos a 41 grados, se ve acá. ¿Sí? Fíjense cómo cambian los valores. Entonces hay que tenerlo en cuenta para no cometer errores. Miren, 26, 35, bien diferente. También cambian, bueno, los índices no porque son relaciones, pero las velocidades, si vamos a medir las velocidades, sí cambian mucho. Miren, ángulo de 60, ¿cómo se ve? Ángulo de 44, ¿cómo se ve? Miren cómo cambian las velocidades en el espectral. La velocidad de pico sistólico 110 y la velocidad 74. ¿Ven que cambia mucho? Entonces lo recomendado es trabajar entre 45 y 60, pero si es a 60 mejor. Lo del steering, bien alineado, perpendicular y alineado al revés. Y ya casi que vamos terminando. La ganancia, cuando modificamos la ganancia es como si fuera el amplificador de un equipo de música, ¿sí? Hace referencia a la amplificación de los datos en general obtenidos, ¿sí? Es como un altavoz, es como el amplificador del equipo de música.
Es un factor independiente, o sea que no altera los parámetros, no cambia el PRF, ni el PRF es cambiado, ¿sí? Como lo vemos, ¿sí? La ganancia del modo B, el vaso tiene que ser anecogénico, bien negro, como el color negro de la pantalla. Así tenemos que partir para tener una buena imagen de Doppler, tenemos que partir de un vaso que esté bien anecogénico, ¿sí? En el caso del espectral, lo ideal es que la ganancia sea aquella que permita delinear correctamente el espectro, ¿sí? Tanto en la parte superior, tanto superior como inferiormente, tanto arriba como abajo de la línea de base. En el caso de la ganancia color, se aconseja un color que rellene la luz del vaso de una pared a la otra, pero que no lo exceda, ¿sí? Tiene que pintar bien todo el vaso, pero no excederlo, y tampoco quedarse corto. Porque de una manera estaríamos pensando que ese vaso, como el que tiene blooming, como que pierde sangre, y en el que seteamos la ganancia de menos, como que tenemos un trombo adentro. Todo esto ya lo dijimos, ¿sí? Fíjense, ganancia. Se hace referencia a la amplificación de los datos obtenidos. Si se aumenta por encima de los límites adecuados, aparece un flujo por fuera, una barbaridad o blooming. Y si está de menos, esto no pinta. ¿Qué tenemos? Algo que está obstruyendo y no lo vemos como un trombo agudo. Hay que setearlo intermedio. Bueno, más de la ganancia. Fíjense, por fuera. Y si es muy baja, no llega a pintar los vasos. Miren, menor ganancia espectral, mayor ganancia. En este caso es obvio que esta es la curva y no nos modifica mucho las posibles mediciones que tengamos que hacer. Pero esto la verdad es que si tuviéramos alguna deflexión pequeñita para acá abajo, o la estamos inventando y no nos permite medirla o tenerla en cuenta, ¿sí? Esto porque es un vaso venoso, pero si fuera un vaso arterial, no generaría dudas con los picos protodiastólicos. Generalmente conviene, si vamos a ser estrictos, empezar con una ganancia chiquitita e irla aumentando hasta que tenemos un vaso sin pasarnos que se nos pinte todo, ¿sí? O sea, conviene empezar arrancando, trabajando con una ganancia bajita, irla subiendo hasta lo necesario, ¿sí? Y entonces, a modo de resumen, y ya estamos terminando, cuando empezamos a trabajar, tenemos que ver todos estos ajustes técnicos. Esto se los puse como un checklist. Empezamos eligiendo el transductor y la ganancia del transductor según donde esté el vaso que queremos insonar. Tenemos que ver muy bien cómo vamos a ubicar al paciente de manera que nos quede un ángulo de insonación que no sea perpendicular, que podamos lograr eso del ángulo de 60 grados. El volumen de muestra que elijamos, tanto para el color como para el espectral. Luego modificar el PRF y la línea de base si hace falta. La ganancia del Doppler color y del pulsado. Más o menos en este orden lo vamos a hacer. El steering, bueno, la línea de base y el filtro de pared. Este generalmente no lo modificamos, ¿sí? Para comenzar el estudio tenemos que enyoguizarnos y tratar de tener al paciente en un ámbito tranquilo. Como dijimos, si es necesario recurrir a algún método de sedación que no influya y no nos produzca modificaciones. Pero la verdad es que muchas veces, si nosotros nos tranquilizamos al paciente, más que nada tranquilizamos al tutor, muchas veces el paciente termina cediendo. También tratar de elegir ambientes tranquilos, que no haya otros animales dando vueltas, que los alteren, que no se escuche lo que pasa en la sala de espera, que no suene el teléfono, poner el teléfono en que no suene nosotros. O sea, tenemos que generar un ambiente tranquilo para hacer un buen Doppler, ¿sí? Recordar que tenemos que partir de un modo B perfecto, y el perfecto es aquel en el cual la luz del vaso se ve bien anecogénica. Para el color tenemos que usar frecuencias bajas, a la menor profundidad posible, ¿sí?
tratar de colocar el vaso que queremos ver bien lo más superficial posible. Esto ya lo dijimos también. Ajusto PRF, ganancia, ángulo, escala de color. Si no tengo color en el vaso, bajo el PRF o lo subo o subo la ganancia de color. Si se me satura el color, bajo el PRF o bajo la ganancia, ¿sí? Si el flujo es muy bajo, es muy delgadito, muy finito, no lo detectamos. Si queremos estudiar un tumor que por ahí no sabemos si está vascularizado o no y con el Doppler color no pinta, ponemos el power o de potencia, ¿sí? Para ver a ver si no hay un vaso que no se nos está pintando porque es de muy bajo flujo, ¿sí? Puedo y debo utilizar triplex porque es el que mejor imagen me permite lograr, o sea, ir ajustando donde tengo ocupado el gate, donde lo tengo puesto, pero ojo, porque trabajar con triplex también disminuye la calidad de los espectros, porque le estamos exigiendo más al equipo, ¿sí? Le pedimos que haga más cosas y por vieron cuando nosotros hacemos muchas cosas a la vez, probablemente alguna no la hagamos bien, ¿sí? Bueno, lo mismo le pasa al equipo. Bueno, y hasta acá llegamos. Escucho preguntas. ¿Están ahí? Sí, sí, estamos. Sí, sí. Estamos. Bien. No quiero que piensen después de todo esto que el Doppler es imposible. No, es posible y sí, lo hacemos todos los días, pero es como que es necesario que tengamos cada tanto una refrescadita de cómo es hacer todas las cosas bien. Yo sé que a veces medio que se complica, que las situaciones no son las ideales, muchos de nosotros, y me incluyo, somos itinerantes y no siempre estamos en el mejor de los consultorios, muchas veces sí, pero muchas veces no, y tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo lo más adecuado posible. Inclusive, ¿no?, elegir el mejor consultorio para hacer este tipo de estudios, si somos itinerantes, ¿sí? O tratar de lograrnos o de proveernos de las mejores posibilidades para hacer un estudio que tenga sentido, ¿sí? Porque si no, inventar lesiones o no poder verlas no es útil para nosotros, para el paciente, para los tutores y para nuestros colegas que confían en nosotros. ¿De acuerdo? Te hago una consulta, Sí, Gabriela. Enzo. Estos, para el análisis del flujo en vasos de determinado calibre,